Hola, hola. El día de hoy para nuestro proyecto vamos a utilizar estas antelinas, antelina palo rosa y antelina azul cielo. También utilizaremos el acetato de puntitos dorados, lo que es la silueta del hada, algunos de los chipboards, vamos a utilizar los recortables, algunas tarjetas, la colección de papeles básicos y la colección de papeles del ratoncito Pérez. También usaremos cartulina perlada en color oro. Para comenzar vamos a trabajar en la silueta. A la silueta básica le he quitado uno de los bracitos y las dos piernas para poder trabajarlas aparte. Voy a ponerle lo que son polvos de embossing y pintarlo también con distress de algunos colores. Voy a ponerles pegamento y para las alitas y lo que es la estrella de heladita voy a utilizar un glitter dorado. Para lo que es el cabello voy a utilizar un color oro rosa, pero que es bastante oscuro, parece marrón, y eso quedará para lo que es el cabellito. Ahora en el cuerpo voy a pintar con un poco de tinta archival lo que sería la piel, el rostro, los bracitos. Vamos a darle chapitas a las mejillas y como la parte del cerquillo tiene ranuras para que se vea la capa de abajo, voy a pintar un poco ese fondo para que pueda tener otro tipo de brillo y de luz. En lo que es los zapatitos estoy pintándolos con un poquito de dorado y plateado, igual que la varita donde está agarrando la manito de lado. Ahora para nuestras tapas vamos a utilizar cartones de 2 milímetros de 8 1/4 por 8 1/4. Y en el caso del lomo será 1 3/4 por 8 1/4. Igual al lomo le he puesto papel por el otro lado porque como voy a forrar con antelina, la antelina cede. Y esto me va a ayudar a que quede bien fija las tapitas. Por el lado externo del lomo quiero que se note lo que es el buzón de cartas y unas estrellitas que he sacado de todo lo que son los chipboards. Así que lo que voy a hacer es pegarlo para luego poder forrarlo con la antelina y se note la silueta. Pongo bastante pegamento y luego con punzones y con mis huesitos, además de con mis dedos, voy pasando por todos los espacios que tienen las estrellitas y el buzón para que todo quede bien marcado. Ya que tuve todo bien marcado, por el lado interior se ve la pestañita que he doblado para pegar los bordes y eso después va a desaparecer con el forrado. Y luego lo que son las imágenes que han quedado le voy a pasar un poco de distress dorado para que sobresalga. Ahora sí, nos vamos con la tapa donde viene la figura de la hadita. Vamos a comenzar a poner lo que es la primera base, que es la del fondo, la que le quité yo los bracitos y las piernas. Y luego vamos a comenzar a forrarlo, tal cual hicimos con el lomito.
Primero vamos a poner donde va a ir heladita, vamos a marcar porque lo que más me tengo que preocupar es de ponerle pegamento primero a esta zona porque es ahí donde voy a comenzar a poner mi antelina. Luego de que he pasado pegamento alrededor de mi silueta y encima de la silueta, ahora sí puedo poner mi antelina y comenzar a pasarle con mi huesito o con mis dedos o mis punzones alrededor para ir marcando toda la silueta. Luego ya iré pegando todo hasta el borde para poder darle la vuelta y forrarlo. Como nuestras tapas son cuadradas, vamos a escoger dos lados que vamos a pegar primero. Luego pegaríamos los siguientes y nos encargaríamos de que nuestras esquinas estén muy bien pegadas, jalando un poco la tela de ese lado, para que al momento de que se sequen podamos recortarlas y no nos quede ningún pedazo de tela sobresaliendo, que nos va a ayudar al momento de forrarlas para que no se note ningún bachecito o ningún pedazo de tela levantado. De la misma manera haríamos la parte que va a ser la posterior. Ahora lo que vamos a hacer es decorar un poco el vestidito del hada. Tengo yo unos polvos tipo velour que los voy a pegar con pegamento para que le dé un tono diferente al vestidito. Ahora sí que tenemos decorado nuestro vestido con este polvo de velour. Vamos a poder pegar ya lo que es el área de las alas, la cabecita y acomodarle los brazos, así como el cerquillo. Ahora con perlas líquidas o enamel líquido vamos a rellenar el área de los ojitos en color negro y luego ponerle un puntito de blanco. Y en el caso de los labios también vamos a rellenarle con unas gotitas pero con glitter en rosado. Ya que tengo todo bien seco y lo he puesto cuando estaba bien planito el cartón, ahora voy a poder unir mis dos tapas con el lomo. En el lomo le he puesto con pigmento dorado sobre las siluetas que había pegado debajo. Así se notan un poquito más y quedan en combinación con los tonos que he utilizado para este algoncito. Ahora que tenemos bien pegada nuestra tapa, vamos a forrarla con papeles diferentes. Tengo este verde que tiene en las macetas del otro lado, en
el centro voy a poner uno de los papeles que tiene como puntitos en tonos rosas y melones, y en la parte de adelante va a ir la parte posterior de la carátula de los papeles básicos. Tenemos unas cintitas de corduroy que van a ir pegadas en combinación con la tela de la antelina. Primero pegamos el papel del centro y nos aseguramos de que puedan doblarse las tapitas, ¿sí? Tenemos que marcar muy bien los costados para asegurarnos de que los dobleces estén bien hechos y luego terminar de pegar ambos laditos. De aquí ya podemos pegar los papeles de las tapas principales, siempre pegando primero nuestras cintas para que queden bien pegadas y en su lugar. Así que al momento de secar no se salgan ni nos vayan a romper el papel. Vamos a realizar un cuentito pop-up. Para esto necesitamos cortar 4 hojas de 12 por 6 de alto, las cuales las vamos a doblar por la mitad, y estoy utilizando yo las ventanitas, las hadas, el cielo con la luna y la parte del cuarto donde está la puertita del ratón Pérez. Además, por cada una de ellas vamos a utilizar un triángulo que tiene de base 10 pulgadas y de cada lado 7 pulgadas. A los lados de las 7 pulgadas vamos a hacer dobleces de media pulgada cada uno, porque esto va a servirnos como el piso para nuestro pop-up cuando esté abierto. Este triángulo también tiene una marca en la parte central para que cuando cierre y abra el pop-up sea fácil de hacerlo y no se doble. Lo que vamos a comenzar a hacer es ir pegando por uno de los lados a la página que tenemos abierta. Para pegar mis pop-ups normalmente hago unos cuadraditos en forma tubular que tienen 1 pulgada de cada lado y lo pego con 1/4, es decir, serían unas tiritas de 2 pulgadas 1/4, y el ancho se lo doy dependiendo de lo que necesite para que desaparezca detrás de cada una de las imágenes que voy pegando. De esta misma manera vamos a trabajar ambos lados y cada una de las páginas que tenemos que hacer, que en total serían 4.
Vamos a realizar 7 cajitas donde van a guardarse los dientecitos de nuestros niños. En este caso vamos a necesitar para cada cajita un rectángulo de 4,5 por 6,3/4. Del lado largo vamos a plegar a 1,5 pulgadas, 3 pulgadas, 4,5 pulgadas y 6. Y del lado corto vamos a plegar a 1,5 pulgadas y 3 pulgadas. Lo que sí, por el lado donde nos queda la pestañita de 3/4, vamos a volver a plegar, pero al lado de las líneas que hicimos, 3/4 para cada lado. Para crear nuestra cajita vamos a cortar por los lados largos cada marca que hemos realizado a 1,5 pulgadas. En el lado donde tenemos la pestaña pequeña vamos a cortar 3/4 de pulgada de cada lado para que nos queden a la altura de la marca que realizamos. Luego daremos la vuelta y por el lado corto volveremos a hacer piquetes en las marcas para luego poder formar una tapa con esta parte. Ahora que tenemos ya secos nuestros cuadernillos para el cuento, vamos a pegarlos unos con otros y también le pondremos una cintita para poder cerrarlo. En la tapa voy a decorarla con una de los chips bordeaditas que lo he pintado también con pigmento dorado. Así que ahora vamos a pegarlos todos. Ya podemos decorar la parte interior de nuestro álbumcito. Lo primero que voy a realizar es pegar este bolsillo de acetato que he realizado con un pedazo de 7 pulgadas por 8 pulgadas. Este bolsillito lo voy a pegar formándolo alrededor del cuento para que no se me deforme y el cuento pueda entrar y salir como debería.
Ahora nos toca acomodar las cajitas alrededor del bolsillito y pegarlas todas para que no se muevan. Lo bueno de estas cajas es que como tiene varias capas de papel a los costados, nos va a durar durante mucho, mucho tiempo. En el lado de la tapa tengo dos marquitos dorados que los voy a colocar y dentro pondré dos de las tarjetas que trae la colección. También nos va a servir para que podamos poner fotos dentro de ellos y queden además estas tarjetitas donde podemos apuntar cosas. Pondré también como decoración a Ratoncito Pérez y una de las frases que trae los recortables. Espero que el día de hoy el tutorial haya sido de su agrado y sirva para inspirarlas a utilizar esta maravillosa colección.